prevalencia en ascenso de la enfermedad en todos los grupos etarios, nosotros podríamos pensar que hay muchas pacientes ya en estado de prediabetes o diabéticas que se embarazaron y no sabían que lo eran. Ahí el problema. Pero en términos generales, digamos, la diabetes gestacional, es decir, la producida realmente por los cambios fisiológicos del embarazo, aparentemente constituye el 90% de todos los tipos de diabetes durante la gestación. Es decir, que aproximadamente el 10% de los casos solamente corresponde a las pacientes que ya tenían el diagnóstico de diabetes. Recuerden que el hecho de ya tenerlo no quiere, o el hecho de no conocer, no quiere conocer el estado de su perfil glicémico antes de la gestación, pues no lo hace exento de que de pronto no lo tuviera. Y ahí está el problema. El problema es que, si bien es cierto, existen algunas complicaciones realmente relacionadas con la diabetes gestacional y son muy diferentes a las pacientes con una diabetes propiamente dicha, o sea, pregestacional. El hecho es que en ese canasto se nos colen algunas a los cuales le hicimos el diagnóstico durante el embarazo, ya lo tenían y la descuidamos de alguna manera. Como ven ustedes en la gráfica, las tasas de mortalidad fetal difieren entre las pacientes con diabetes gestacional versus las pacientes que ya tenían diabetes. Para las pacientes con diabetes gestacional tenemos una tasa de mortalidad perinatal de alrededor del 4.7% versus el 10.4% de las pacientes diabéticas pregestacionales. La mortalidad neonatal del 3.3% y la mortalidad neonatal en las diabéticas pregestacionales del 12.2%. Y la mortalidad perinatal del 8% en las diabéticas gestacionales versus casi 3 veces, 22.6% en comparación con las diabéticas pregestacionales. Entonces, si bien es cierto aquí, digamos, es aparentemente más atractivo seguir las pacientes diabéticas pregestacionales, las diabéticas gestacionales no dejan de tener de alguna manera algún riesgo para la mortalidad fetal, la mortalidad neonatal, y es un factor importante y contribuyente de la mortalidad perinatal. De hecho, aquí nosotros vemos algunas complicaciones neonatales y maternas. ¿Cuáles serían las principales? Por supuesto, cuando usted compara las pacientes con diabetes gestacional versus los grupos de control, o sea, los que no tenían diabetes, si usted ve en la gráfica de la derecha de ustedes, todo lo que sea menor a 0.01, lastimosamente no hay algunos intervalos de confianza para estimar el riesgo relativo, le favorecen a las personas que tienen diabetes el hecho de tener un feto más grande para la edad gestacional, esos fetos tener un índice de masa corporal mucho mayor, es con mayor proporción las pacientes diabéticas que terminan en una cesárea, con mayor proporción a las pacientes con diabetes tienen mayor probabilidad de que el feto haga una distosia de hombros, con mayor probabilidad de que una paciente diabética se le asocie o sea un factor de riesgo asociado para padecer preeclampsia, y por supuesto pues el aumento de la ganancia de peso se ve mucho mayor en las pacientes con diabetes. Entonces mire que esta es la forma de graficarla de alguna manera en números, todo esto que veníamos hablando anteriormente. Y esta gráfica es muy interesante y muy importante porque nos habla del momento en que empieza a disminuir ostensiblemente la mortalidad perinatal en los hijos de madres con diabetes, y esto más o menos empieza a caer ostensiblemente después de 1950, cuando se empieza o se introduce la insulina como uno de los tratamientos para este tipo de pacientes que no eran controladas. Entonces, esto es una clara, esta clara tendencia nos demuestra que un verdadero tratamiento, cuando lo indica, disminuye de forma muy importante la mortalidad perinatal. ¿Cómo se define la diabetes gestacional? Con el transcurso de los años se han puesto, hay veces que no. Una cosa es
establecer de forma paramétrica o numérica, como lo quieran llamar, los valores estándares con los cuales nosotros vamos a hacer el diagnóstico, es decir, lo que ustedes conocen. Que la Organización Mundial de la Salud nos habla de que si la glicemia en ayunas es de tanto y la glicemia a la hora después de una carga de 75 o de 100 gramos es de tanto, pues ahí yo hago el diagnóstico. Pero realmente el problema con la definición es que no ha cambiado en el transcurso de los años. Y para la diabetes gestacional se tiene como definición cualquier grado de intolerancia a los hidratos de carbono que se diagnostique por primera vez durante el embarazo. Entonces ahí empiezan los problemas, porque si se diagnostica por primera vez un trastorno del metabolismo de los carbohidratos en el primer trimestre y no teníamos el diagnóstico de una diabetes pregestacional, pues deberíamos encasillar a esa señora como una diabética gestacional. Entonces ahí empieza la confusión con los estudios, cuando todos nosotros sabemos que durante el primer trimestre todavía no se han sucedido los cambios fisiológicos que pueden aumentar la resistencia periférica a la insulina y por ende pues darse en el estado de hiperglicemia. Entonces cuando se lee literatura y especialmente literatura digamos del 2015 para atrás, pues hay que ser muy cuidadosos cómo hacen el artículo que uno está leyendo, cómo hace la definición ahí en la parte de materiales y métodos de lo que fue, cómo concibieron o cómo definieron que la paciente tenía una diabetes gestacional para poder reproducir los resultados y hablarlos muy seguramente todo. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la definición, que es cualquier grado de intolerancia a los hidratos de carbono que se diagnostique por primera vez en el embarazo, pues también nos da para pensar lo que de pronto quizás ya veníamos hablando, ¿sí? Que algunas pacientes con intolerancia a los carbohidratos que ya venían diagnosticadas por primera vez durante la gestación y ya eran diabéticas tipo 2. Entonces, ese es el lío, porque digamos, en esas que nosotros aparentemente diagnosticamos, cuando le mandamos la prueba entre la semana 24 y 28, que ustedes ya saben, quién sabe cuál de esas ya era diabética, no nos dimos cuenta. ¿Qué factores de riesgo? Los norteamericanos, ustedes saben que para cualquier patología ellos tratan de ser muy ordenados y muy, digamos, de tener en cuenta qué pruebas hacer de forma racional para llegar a un diagnóstico. Sin embargo, cuando solamente se quiere tamizar a las pacientes que tengan estos factores de riesgo que estamos viendo en la pantalla, solamente vamos a diagnosticar el 56% de las pacientes. Es decir, que si es bien conocido que la edad, especialmente las pacientes mayores de 35 años, tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes gestacional, así como las pacientes con antecedentes de familiares diabéticos en primer grado lo tienen, así como las pacientes que tienen un grado de obesidad no tan alto, pero sí un índice de masa corporal mayor de 25, pacientes que han tenido diabetes gestacional en su embarazo anterior, pacientes que han tenido una muerte perinatal de forma no explicada, pacientes que han tenido hijos con macrosomía, pacientes que han tenido hijos o que tienen en este embarazo hijos con malformaciones, o que les sale la glucosuria positiva en la primera orina de la mañana, o que tienen poligramos. Todos estos factores de riesgo, si nosotros le aplicáramos la prueba a todas estas pacientes que, si bien es cierto, se correlacionan de alguna manera fuerte con la posibilidad de que tenga una diabetes gestacional, solamente vamos a reconocer el 50% de las pacientes. Mencionaba lo de los norteamericanos porque es que la raza americana, ustedes saben que la prevalencia no es tan alta como en la raza latina. Y el hecho de que nosotros seamos latinos, pues eso nos indica que a nosotros deberíamos hacer un tamizaje universal a nuestras pacientes, porque solamente con el hecho de serlo tenemos mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, estando o no estando embarazada. Es así entonces que para la tamización, antes, digamos, para llegar al diagnóstico de que una paciente tiene una diabetes gestacional,
se tenía que hacer primero una prueba de tamizaje y si la prueba de tamizaje era positiva, hacer una prueba confirmatoria. En otro tiempo, la prueba de tamizaje se hacía con el test de O'Sullivan y el test de O'Sullivan era suministrar una carga de glucosa de 50 gramos y medirle la glicemia a las 2 horas. Si la prueba era positiva, es decir, que si la glicemia era mayor o igual, la de las 2 horas mayor o igual a 140, tendría que irse a una prueba confirmatoria. Dentro de las pruebas confirmatorias existen dos. Una es realizarla con una carga oral a la glucosa, hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa con una carga de 100 gramos o con una carga de 75 gramos. ¿Cuál de las dos es más fácil realizar la de 75 gramos? Primero, porque es menos concentración de glucosa y segundo, pues posiblemente da los mismos resultados que hacerlo. Es decir, que la carga de 75 gramos propuesta por la Organización Mundial de la Salud, digamos, es la prueba de elección y la que generalmente mandamos todos desde hace 10 años para acá. ¿Qué se quiso obviar? Se quiso obviar el hecho de que se le está levantando alta carga de glucosa. Entonces ahora solamente como prueba de screening y como prueba diagnóstica al mismo tiempo se le proporciona a la paciente la carga de glucosa a los 75 gramos y se evalúa los valores de la glicemia en cada uno de los escenarios. Esto no lo vamos a tener en cuenta porque esta es una prueba de O'Sullivan que ya, digamos, para el que quiera saberlo y quiera aprendérselo está perfecto, pero digamos, como ya nosotros sabemos, existen ya las dos pruebas para mandarlas. La prueba de tolerancia a la glucosa con la carga de 100 gramos, ahí están los valores. En la primera columna que dice sangre total por O'Sullivan y Mahan, esos valores que se diserten ahí son valores de 1960. Posteriormente eso ha venido cambiando. La columna que está en la mitad, que dice plasma venoso, son unos valores del National Data Group de estudio de la diabetes gestacional que proporcionó XBES. Y la que nosotros usualmente tenemos de referencia para la curva de 100 gramos, no la de 35, es la de Carpenter y Costan, en donde nos dicen que la glicemia de ayunas no debe ser mayor a 95, la glicemia a la hora después de una carga de 100 gramos no debe ser mayor a 180, la glicemia mayor de 2 horas no debe ser mayor a 55 y a las 3 horas mayor o igual a 140. ¿Qué cambió? Que antes nos decían que con 2 valores se hacía el diagnóstico, pero como la definición y que con un valor se llamaba intolerancia a los carbohidratos. Pero como la definición cambió y la definición nos dice que es cualquier grado de intolerancia a los hidratos de carbono que se diagnostique por primera vez durante la gestación, entonces desde el 2018 para acá se diagnostica la diabetes gestacional con un solo valor alterado. Entonces eso es muy importante porque eso cambió un poco la forma. Claro, se diagnostican más pacientes, no sé si se sobrediagnostican, pero lo que se trata es el objetivo es tratar de impactar en una patología que nosotros fácilmente podemos incidir y fácilmente podemos, pues no fácilmente, pero de una manera más educativa en ocasiones, en prevención primaria, como las formas de alimentación, etcétera, podemos tratar de incidir. Entonces, ahora solamente se tiene en cuenta un valor de esos 3 que nos proporciona la curva de 75 gramos, que ahí están los valores. ¿Por qué hay que buscarla? ¿Por qué es importante buscar la diabetes durante la gestación? Ya vimos, previene el hecho de tratarla, previene los mortinatos en un 2 o 3%, reduce las tasas de hemocromía fetal, o sea, si nosotros la reconocemos y la podemos tratar, podemos incidir en eso, en disminuir la probabilidad de que un niño sea grande, de un 50% al menos del 10%. Por supuesto, con ello vamos a evitar o tratar de disminuir la probabilidad de que termine esa paciente en un traumatismo asociado con el parto. Y también hay una cosa muy importante, es que desde ya le está marcando a la paciente el hecho de desarrollar la diabetes gestacional y que nosotros se la diagnostiquemos, una probabilidad a largo plazo de que si no tenía diabetes antes de la gestación, posiblemente la desarrolle. Entonces, más o menos se calcula que el 5%, 5 a 10% de las diabéticas que se diagnostican propiamente durante la gestación
van a desarrollar diabetes a los 10 a 15 años, una diabetes propiamente dicha. Entonces, pues digamos que es una forma de poner una alerta sobre una alteración o condición que ustedes bien saben que puede modificar el riesgo cardiovascular a la paciente. ¿Qué opciones de manejo hay? Las opciones de manejo van a depender de los controles, qué tan estrictos seamos, o sea también la paciente con los controles y las metas. Este ejemplo y este estudio que se les pone en la gráfica que estamos viendo es qué impacto tiene el tratamiento, la dieta y el medicamento en el caso de ser necesario, ¿sí? Sobre si nosotros tenemos las pacientes sometidas a un control de terapia convencional o un control de terapia intensiva. ¿Qué es terapia convencional? Es aquella forma en que nosotros a veces le decimos a la paciente que se haga una glicemia pre y post una semana o cada 2 semanas o antecitos de que tenga el control prenatal con nosotros. Y la forma intensiva es que la señora tenga su glucómetro y se registre la glucometría entre 4 y 7 veces en el día. Lo que trató de mostrar este estudio es que sí existe un verdadero impacto. Fueron más o menos 1.300 pacientes en un grupo de la terapia convencional y 1.100 pacientes sometidas a un control intensivo. Eso fue lo que evaluaron, la posibilidad de tener un feto macrosómico, un feto grande para la edad gestacional, las complicaciones metabólicas del recién nacido, las complicaciones respiratorias, la probabilidad de distocia de hombros, la probabilidad de ingreso a UCI y por supuesto los mayores días de estancia hospitalaria por el ingreso a UCI. Y pues no se necesita ser un genio para saber que todos esos objetivos que estaba siguiendo el estudio se presentaron con mucho más frecuencia en aquellas pacientes en las cuales el control de la glicemia era un poco más laxo que en las pacientes, en comparación con las pacientes a las cuales se sometían a un cuidado, a un control más estricto de la glicemia. Por supuesto, esto fue antes de las 37 semanas y después de las 37 semanas también. En ocasiones tiene un impacto reconocerlas porque, como ustedes podrán ver ahí, después de las 37 semanas hay mayor probabilidad de un resultado adverso en las pacientes no tratadas versus las tratadas. Y por supuesto la mayor cantidad de complicaciones metabólicas se ve mucho mayor o con mucha más afectación en las diabéticas gestacionales pues no tratadas, ¿sí? Para hablar un poquito de los estándares en los cuales se trataron de definir las metas quiere decir qué niveles de glicemia debe tener una paciente con diabetes gestacional para decir si está controlada o no, para tratar de impactar digamos, en los resultados que acabamos de mencionar. Se realizó ese estudio que se llama el estudio APO, Hyperglycemia Pregnancy Outcomes. Ese estudio fue realizado más o menos, o fue publicado mejor, en el año 2008. A todas las pacientes se les sometió a una carga de 75 gramos y como resultados primarios del objetivo era evaluar el peso al nacer, la probabilidad de parto por cesárea, la probabilidad de la hipoglicemia neonatal clínicamente definida y los niveles de péptido C del cordón umbilical que estuvieran por encima del percentil 90. Los resultados secundarios, como ustedes saben, en este caso preeclampsia, parto preterm, digamos, cuando un estudio tiene un resultado primario y secundario, nosotros vamos a enfocar solamente en los primarios. Los secundarios, digamos, no hacen parte del objetivo del estudio y pues no las vamos a tener en cuenta y no los voy a presentar. En esta gráfica que ustedes ven en la parte de arriba, pues están los valores de hipoglicemia neonatal. Los números que están en la línea horizontal 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hacen parte de los grupos de glicemia. Entonces el grupo 1, como ustedes ven en la tablita que está en la parte inferior izquierda de la pantalla, el grupo 1 era aquellas pacientes que tenían
diabéticas que tenían glicemia en ayunas de 75 miligramos, a la hora menor de 105 y a las 2 horas menor de 90, y así sucesivamente. Y como ustedes lo pueden observar, los niveles de hipoglicemia neonatal se dieron a partir del grupo 6 en adelante con mayor frecuencia, sobre todo a expensas de las pacientes que tenían una glicemia en ayuna entre 95 y 99. Como ustedes ven, la gráfica azul representa la A es ayunas, la gráfica amarilla es la glicemia a la hora y la gráfica roja es la glicemia a las 2 horas. Entonces, como primera medida, lo que mostró el estudio es que tener la glicemia en ayunas por encima de 99, es decir, por encima de 100, hace que la glicemia materna, por supuesto, hace que los recién nacidos tengan mayor probabilidad de hipoglicemia neonatal. De igual forma, lo que demuestra esta gráfica es que a partir del grupo 5 en adelante, para el objetivo que se quería medir, que era el peso por encima, es decir, un feto grande para la edad gestacional, un peso fetal por encima del percentil 90, exponencialmente empezaron a ascender las glicemias en ayunas que tuvieran o que estuvieran dentro del grupo 5 y 6. Y si miramos al 5, volvemos a lo mismo. Glicemia entre 90 y 94 y el grupo 6 entre 95 y 99. Pero también, si vemos esos grupos 5 y 6, donde empezaban, eran glicemias a la hora mayor de 172 y a las 2 horas, espera un segundito, por eso. Y a las 2 horas, el grupo 6, a las 2 horas entre 194 y 211 para el grupo 6 y 158 y 177. Entonces, digamos que cuando más o menos no tenía un impacto tan marcado cuando las glicemias, cuando todas para el peso, más o menos estaban entre el grupo 3 y el grupo 4. Y si ustedes miran ahí, el grupo 3 corresponde al grupo de glicemias en ayunas entre 80 y 84, glicemias a la hora entre 133 y 155 y a las 2 horas entre 109 y 125. Y eso es muy interesante, muchachos, porque como vamos a ver, las metas para nosotros saber si la paciente está cumpliendo las metas, ya sea con su alimentación, o sea, la parte nutricional, y cuando le agregamos o le adicionamos medicamentos, es en ese grupo y esas son las metas. Las glicemias deben estar por debajo de 90, las glicemias en ayunas, la glicemia a la hora tiene que estar por debajo de 140 y la glicemia a las 2 horas tiene que estar por debajo de 120. Entonces, más o menos era lo que trataba de explicar, que para tener un impacto, sobre todo en el peso del feto, más o menos teníamos que manejar ese tipo de pacientes entre esos valores. Y por supuesto también acá ustedes ven que a medida que avanzaba el grupo se asociaba, es decir, mayores índices de glicemia estaban asociados a mayor probabilidad de que esa paciente terminara en una cesárea. Cuando se reconocía la enfermedad, mire que de los casos, digamos, de la tasa de complicaciones de los casos detectados, se podía disminuir el reconocer y tratar la enfermedad más o menos con una, digamos, diferencia casi del 50%. Mientras que en el grupo 5, los casos detectados y los cuales no se le hizo ninguna intervención, en ese grupo o en ese uso multicéntrico tan grande, tuvieron aproximadamente 491 fetos macrosómicos. Estamos hablando de la categoría 5, ¿sí? O sea, de glicemia, una categoría alta, lo voy a devolver. Categoría 5, glicemias de 90 a 94, decían que a la hora de 172 193 y a las 2 horas de 140 a 157. Y cuando se le intervenía a ese mismo grupo 5, mediante la nutrición y los medicamentos en caso de que lo requirieran, digamos, se redujo la cantidad de fetos grandes a 221 en comparación con los casos detectados y no tratados. Y mire la distosia de hombros, de 108 en los casos detectados a 69 en los casos prevenidos, en los casos en donde se impactó con el manejo. Por supuesto, lesiones del prejo braquial,
perdón, lesiones al nacimiento, es decir, lesiones del tracto perineal de la mujer, de 70 casos detectados en los pacientes no intervenidas versus 50 en los pacientes. Y lo mismo pasado con las pacientes en categoría 6. Entonces, digamos que lo que mostró el estudio es que detectarlos, así estén en unos grupos muy altos de glicemia, de alguna manera sí podamos incidir en que el reconocerlo y tratarlo a tiempo, podríamos incidir en menor probabilidad de que tengamos un niño grande, menor probabilidad de que tengamos una distosia de hombres y lesiones, y menor probabilidad de lesiones perinatales. ¿Qué hacer cuando tenemos una paciente a la cual le hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional? Lo primero que tenemos que hacer es que, pues, la primera intervención por hacer es la dieta. Perdón. Una vez calculada la dieta, como ustedes lo ven ahí, que se calcula por la cantidad de kilocalorías al día de acuerdo al índice de masa corporal de la paciente, y el índice de masa corporal tiene que ser calculado de la paciente previa a la gestación, porque si usted le hace un índice de masa corporal durante la gestación, pues todas estarán obesas. Y se distribuirán de acuerdo al índice de masa corporal en mayor o menor requerimiento de kilocalorías al día, entendiéndose que a mayor peso, a mayor índice de masa corporal, pues la dieta tiene que estar basada en una menor cantidad de menor aporte calórico. De forma inversa, entre menor índice de masa corporal la tenga, pues tiene que suplementarse de mayor índice calórico. Las dietas deben estar distribuidas, eso hay muchas fórmulas, en general yo solamente les puse un ejemplo acá, en 40% de carbohidratos, 30% de proteínas, 30% de grasas, y ese cálculo se debe dividir en 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, y 3 snacks, o sea, los intermedios que se dan entre el desayuno y el almuerzo, entre el almuerzo y la cena, y después de la cena. Entonces, no es que la señora no puede comer, si hay que comer, hay que fraccionar la comida, son 6 comidas diarias, las 3 principales y las 3 colaciones, calcular la cantidad de kilocalorías de acuerdo a las índices de masa corporal previa a la gestación, y con eso darle entre aproximadamente 1 a 2 semanas para observar si la paciente cumple las metas. De no cumplirlas, entonces nosotros tenemos que pensar en la posibilidad de ayudarle con medicamentos. ¿Y qué es no cumplirlas? Entonces, 1, ya les dije, cuando las glicemias en ayunas están por encima de 90. 2, cuando las glicemias a la hora están por encima de 140. Y 3, cuando las glicemias a las 2 horas están por encima de 120. O cuando constantemente la glicemia en ayunas nos da 126, o cuando tenemos en varias oportunidades glicemias registradas en los controles por encima de 200. Eso es ya prácticamente lo que les había trabajado. ¿Qué se le puede dar? Lo que se le puede dar a las pacientes son, podemos pensar en 2 posibilidades. Como pregunta de examen, el tratamiento de elección para las pacientes, el tratamiento farmacológico de elección que se le proporciona a las pacientes con diabetes durante la gestación son las insulinas. Eso es como pregunta de examen. ¿Por qué? Porque son las más estudiadas, ya les mostré la grafiquita que desde 1950 para acá tienen un perfil mejor de seguridad que los medicamentos y los hipoglicemiantes orales, pero no quiere decir que los medicamentos o los hipoglicemiantes orales no se puedan administrar. De hecho, yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de ver pacientes formuladas con metformina, ¿sí? Pero también se puede dar el gliburide, que es la glibenclamida, ¿vale? Esta tablita nos habla de cuando nosotros necesitamos formular insulina, cuáles son los requerimientos de insulina de acuerdo a la edad gestacional. Los requerimientos de insulina, por supuesto, van aumentando a medida que va aumentando el embarazo. Ahí están en esa tablita para que los memoricen. Si quieren, yo les puedo prestar cuando nos veamos, les puedo mandar la charla al correo para que no se van a angustiar si pasamos muy rápido las diapositivas. Ok, entonces, como les decía, las insulinas y los medicamentos hipoglicemiantes orales hacen parte del arsenal terapéutico para el manejo. ¿Cuándo dar una o cuándo dar otra? Dependerá de algunas cosas. 1,
por ejemplo, del requerimiento de la paciente. Es muy harto a veces pullarse con insulina varias veces al día y luego de eso me estoy pullando los dedos para mirar a ver cómo me sale la glicemia capilar. Sin embargo, existen algunas veces algunas condiciones en las cuales no favorece el uso o que uno inicie con los hipoglicemiantes orales. ¿Cuándo? Cuando constantemente nosotros vemos glicemias por encima de 200, o sea, ahí como que va a ser como más difícil el control con el hipoglicemiante oral y debemos de alguna manera aconsejarle a la paciente que es mejor el uso de las insulinas. Y las insulinas, los que tienen mejor perfil de seguridad en el embarazo, pues son las insulinas regulares, ¿sí? La NPH y la cristalina. La NPH de acción prolongada, la cristalina de acción corta. El problema es que con el tiempo y con la moda, y yo no quiero ofender a nadie con eso, pues ya no se usa. Entonces ahorita existen los análogos de insulina. Los análogos de insulina no es que no sirvan, sí sirven y han demostrado un perfil bueno de seguridad durante la gestación. Entonces, digamos, no es ajeno a que nosotros cada vez encontremos menos insulinas regulares formuladas como la NPH y la cristalina y encontremos pues más pacientes formuladas con insulina Lispro, insulina Aspar, con galargina, con detemir, y ahí están, como lo ven ustedes en la gráfica, el inicio, el punto de el momento en que inicia la acción, el pico de la acción y la duración. Entonces ya nosotros escogeremos de acuerdo a lo que nosotros podamos ofrecerle a la paciente cuál de la dosis o cuál dosis de insulina se le pueden dar. La mayoría de las guías nos hablan que nosotros, o están dada la información acerca de que nosotros siempre debemos usar una acción prolongada con una acción larga con una acción corta. Hay algunas pacientes que solo necesitan digamos, insulinas de acción prolongada. Eso dependerá de cada paciente. A veces, digamos, no hay que ser tan estrictos con esa norma y las necesidades las va a dar cada paciente de acuerdo a cómo nos vaya dando los controles que tenemos, que ya sabemos al cumplir o no cumplir las metas en cada una de las glucometrías que se le haga. ¿Cuándo finalizar la gestación? Esa es la pregunta del millón. Entonces, dependerá de si la paciente tiene una diabetes controlada o no controlada. ¿Qué es controlada? Controlada es cuando los niveles de glucosa... Controlada es cuando primero se ha controlado con dieta o con medicamentos. Controlada es cuando no hay una repercusión fetal. ¿Cuál repercusión fetal? La macrosomía o el polidramnios, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando la paciente está controlada, nosotros lo que se recomienda es llevar a la paciente entre la semana 30 y 40. Pero cuando no están controladas, lo que se recomienda es llevar a las pacientes a desembarazarlas un poco antes, entre las 37 y 38 semanas. Cuando estamos hablando de diabetes pura durante la gestación, pero cuando existen unas comorbilidades como que además que la paciente, aparte de la diabetes gestacional, tiene algún trastorno hipertensivo, como por ejemplo la preeclampsia, pues ahí ya cambia el panorama porque vamos a desembarazarlas de acuerdo a cómo se comporte la preeclampsia más que la diabetes propiamente dicha. Entonces, dependerá si también se asocia o no a otras comorbilidades que tenga la paciente. Esto digamos, en algún momento, si nos vemos en la clase, la clase de hipertensión que me falta, les hablaré un poquito de la programación fetal, que me parece un tema muy interesante, o el que lo quiera leer lo puede buscar, los orígenes de la enfermedad fetal, o los orígenes fetales de la enfermedad del adulto. Y en este caso habla acerca de que si partimos de la pregunta de que si nosotros somos diabéticos porque mi familia es diabética o porque tuve un mal ambiente intrauterino. Si yo tengo familiares con diabetes y tengo un gen que me haga propicio a eso, pues será genético.
pero si fue producido por un inadecuado ambiente intrauterino, pues la corsa no es genética, sino es mal cuidada. Entonces, cuando de pronto, antes de empezar la clase de hipertensión, la próxima vez le hablo 3 minuticos, 2 minuticos acerca de esto que me pareció muy interesante y es como más informativo que, digamos, que vaya a salir en algún examen o alguna cosa. Entonces, muchachos, pues les quiero agradecer mucho la atención y pues muy amables por darme el espacio. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, pues seamos pendientes de pronto de programar la clase de hipertensión. Muchachos, la clase de hipertensión usualmente yo hablo mucho más de lo que hablo ahora porque pues es un poco más extenso. Entonces, si la hacemos virtual o si la hacemos presencial, pues si la hacemos virtual nos vamos a gastar por ahí hora y media y lo mismo presencial. Entonces si la hacemos presencial nos vamos a gastar por ahí 2 clases porque ya sé que hay unos profesores que les incomoda que ustedes lleguen un poquito tarde. Entonces pues estoy pendiente de cuadrarlas de acá a la semana entrante. ¿Me avisan? Muchas gracias. Vale, profe, muchas gracias. Vale, profe. Bueno, bien. Gracias, profe. Profe, gracias.